Hola, buenas noches. Ahora vamos a empezar el capítulo 3, que se llama La mesa del comedor. Es un poco largo, pero representa o está escrito simbólicamente hablando de la relación que hay o que vas a empezar a tener en el sendero con los mundos superiores. Es decir, cuando deseas, como paso número 1, deseas percibir al Creador, es exactamente como vas a empezar a trabajar con ese gran deseo que se llama el Creador, porque todo está listo, todo está esperándote. Nada más, lo único por lo cual no es posible percibirlo todavía es porque tu deseo está limitado o aparentemente limitado, porque todavía crees que esto no es posible. Y quiero decirte que sí es posible. Quiero decirte que para esto nos habilitamos durante el propósito real de nuestras vidas. Habilitarnos para la absoluta percepción y por lo tanto para el encuentro real con el propósito de esta vida. Así que sin más, vamos a comenzar con este, digamos, cuento, pero que cada palabra y cada evento representa o simboliza algo muy importante dentro del sendero espiritual. Nada está por demás aquí. Todo corresponde a trabajo espiritual y todo lo vas a entender correctamente cuando avances en el sendero que estamos empezando a querer conocer. Así pues, empezamos. Se llama la mesa del comedor. Y te voy a describir el primer acto. Es una casa brillantemente iluminada, con cuartos espaciosos. Un hombre de agradable apariencia está ocupado en la cocina. Está preparando una comida para su tan esperado huésped. Mientras maniobra con ollas y sartenes, le viene a su memoria los manjares y los platillos con los que su huésped tanto se deleita. La feliz expectativa del anfitrión es más que evidente, lleno de gracia, con los movimientos de un bailarín, llena la mesa con 5 platillos diferentes. Y próximas a la mesa hay 2 sillas acolchadas. Llaman a la puerta y el huésped entra. El rostro del anfitrión se ilumina al ver al huésped y lo invita a sentarse a la mesa para cenar. El huésped toma asiento y el anfitrión lo mira con cariño. El huésped mira las delicias puestas ante él y las huele a una distancia cortés. Es evidente que le gusta lo que ve, pero expresa su admiración con tacto y recato, sin dejar saber que él está inconsciente que la comida es para él. Así pues, comienza una plática. El anfitrión le dice al huésped: toma asiento, por favor. He hecho estas cosas especialmente para ti, porque sé cuánto te agradan. Ambos sabemos cuán familiarizado estoy con tus gustos y hábitos de comida. Sé que tienes hambre y sé cuánto puedes comer. Y por eso he preparado todo exactamente como te gusta, en la cantidad precisa con la que puedes terminar sin dejar una migaja siquiera. Así pues, si quedara comida, después de que el huésped estuviera saciado, el anfitrión y el invitado
estarían inconformes. El anfitrión estaría insatisfecho porque eso significaría que él desea dar a su huésped más de lo que éste desea recibir. Por su parte, el huésped estaría decepcionado al no poder satisfacer el deseo del anfitrión de consumir toda la comida. El huésped también lamentaría estar saciado, mientras quedan todavía manjares sin poder gozar ni uno más de ellos. Eso significaría que al huésped le faltó el deseo suficiente de disfrutar todo el placer ofrecido. Así pues, seguimos. Ante esa invitación del anfitrión, el huésped le dice solemnemente, de hecho, has preparado exactamente lo que quería ver y comer en la mesa durante la cena. Incluso la cantidad es justo la correcta. Esto es todo lo que siempre quise de la vida, disfrutar todo esto. Para mí sería el máximo placer divino. Y el anfitrión le contesta, está bien, entonces tómalo todo y disfrútalo. Me llenará de placer. Así pues, el huésped comienza a comer. El huésped, obviamente gozando y con su boca llena, parece algo preocupado y se pregunta, ¿a qué se deberá que cuanto más como, menos disfruto la comida? Dice además, el placer que recibo quita el hambre y por lo tanto mi gozo es cada vez menor. Mientras más cerca estoy de tener la sensación de estar pleno, menos disfruto la comida. Y recalca, y cuando ya he recibido todo el alimento, no me queda más que la memoria del placer. Pero no me queda el placer mismo. El placer estaba allí solamente mientras tenía hambre. En el momento en que se desvaneció, ocurrió lo mismo con ese gozo, con el placer. Y termina. He recibido lo que tanto anhelaba y, sin embargo, me he quedado sin placer ni alegría. No quiero nada más. No hay nada más que me provoque alegría. Así pues, el anfitrión lo está oyendo y un poco resentido le dice al huésped, mira, he hecho todo lo posible para causarte placer. No es mi culpa que la simple recepción del placer acabe en la sensación de deleite, porque el anhelo se ha ido. En todo caso, ahora tú ya estás lleno con todo lo que te he preparado. Sin embargo, el huésped, de una manera que digamos defendiéndose, dice, al recibir todo lo que me has preparado, ni siquiera te puedo agradecer, porque he dejado de gozar la abundante comida que me has dado. Lo principal es que siento que tú me has dado a mí. Perfecto. Mientras que yo no te he dado nada a cambio. Por lo tanto, tú me has hecho sentir vergüenza, le dice el huésped al anfitrión, al manifestar de forma desconsiderada que tú eres el que otorga y yo el que recibe. Y el anfitrión le dice ante ese comentario,
No te demostré que fueras el receptor y yo el otorgante, pero el simple hecho de que tú hayas recibido algo de mí sin ser recíproco te dio la sensación de que estabas recibiendo algo de mí, a pesar del hecho que la benevolencia es mi naturaleza. No me interesa eso, porque soy benévolo, esa es mi naturaleza. Lo único que quiero es que aceptes mi comida. Y eso no lo puedo cambiar. Por ejemplo, yo crío pescados. A estos no les importa quién les provee la comida y los alimenta. También me ocupo de Bob, que es mi gato. A él tampoco le importa, ni siquiera un poco, de qué manos le llega el alimento. Pero a Rex, que es mi perro, sí le importa y no tumbaría el alimento de cualquiera. Así pues, es como decimos, la gente está constituida de tal manera que hay algunos que reciben sin sentir que alguien les está dando y solamente toman. Algunos incluso roban sin remordimiento. Y esto pasa en nuestra sociedad. Lo puedes probar y comprobar las veces que quieras. Pero cuando las personas desarrollan un sentido en sí mismas, saben cuándo se les está otorgando. Y eso les despierta la conciencia de que son receptoras. Eso trae consigo vergüenza, una especie de autorreproche y finalmente, o posiblemente un aspecto de agonía, que siempre vamos a ser receptores, de que esa es nuestra naturaleza. Así pues, el huésped, oyendo a esto de que dijo el anfitrión acerca del gato, de su perro o de su pescado, algo apaciguado, le responde, pero te pregunto, ¿qué puedo hacer para recibir placer sin considerarme el receptor? ¿Y cómo puedo neutralizar la sensación interna de que tú eres el que otorga y yo el que recibe? Si hay una situación de dar y recibir, y eso provoca en mí esta vergüenza, te pregunto, ¿qué puedo hacer para evitarla? Y añade el huésped, quizá puedas actuar de tal forma que no me sienta como el receptor. Pero eso sería posible solamente si no estuviera consciente de tu existencia, al igual que tus peces. O si te hubiera percibido, pero sin entender que tú me estabas dando algo, como un gato o un ser humano subdesarrollado. Así pues, el anfitrión, en un aspecto pensativo, tratando de concentrarse, le responde, mira, pienso que después de todo existe una solución. Quizás seas capaz de encontrar una manera de neutralizar la sensación de recepción dentro de ti. Entonces el huésped, con sus ojos un poco iluminados, le dice, ok, entiendo, tú siempre has querido tenerme como tu huésped. Así es que mañana volveré y vendré aquí y me comportaré de tal manera que te haga sentir como si tú fueras el receptor. Yo seguiré siendo el receptor, por supuesto, comiendo todo lo que tú me hayas preparado.
pero me consideraré el que otorga. Fin del primer acto. Segundo acto. Al día siguiente, en el mismo cuarto, el anfitrión ha preparado comida fresca, exactamente con las mismas delicias que el día anterior. Se sienta a la mesa y finalmente el huésped, con una expresión desconocida y un tanto misteriosa en su rostro. Así pues, el anfitrión le dice al huésped, le dice con una sonrisa resplandeciente y además inconsciente del cambio: te he estado esperando. Estoy tan contento de verte. Siéntate. El huésped se sienta a la mesa y huele la comida cortésmente. Y mirando la comida, le pregunta: ¿todo esto es para mí? Por supuesto, el anfitrión le dice: sí, solamente para ti. Me encantaría si estuvieras dispuesto a recibir todo esto de mí. El huésped le da las gracias y le dice: pero en realidad no lo deseo tanto. El anfitrión se le queda mirando y dice: bien, eso no es verdad. Tú sí lo deseas y yo lo sé, lo doy por hecho. Dime, ¿por qué no lo quieres tomar? Y el huésped le responde: no puedo tomar todo esto de ti porque me hace sentir incómodo. Y el anfitrión, pensativo, le contesta con una pregunta: ¿qué quieres decir con incómodo? Yo estoy deseando tanto que comas todo esto. ¿Para quién piensas que lo he preparado? Me daría tanto placer si te lo comieras todo. El huésped, confirmando su conducta, le dice: quizás tengas razón, pero yo no deseo comer toda esta comida. El anfitrión empieza a pensar y en voz alta y a decir: pero no solo estás recibiendo una comida, también me estás haciendo un favor al sentarte a mi mesa, disfrutando todo lo que he preparado. Todo eso no lo he hecho para ti, sino porque disfruto que lo recibas de mí. Repito esto: el anfitrión dice: pero no solo estás recibiendo comida, también me estás haciendo un favor al sentarte a mi mesa y disfrutar todo lo que he preparado. Todo eso no lo he hecho para ti, sino porque disfruto que lo recibas de mí. Por eso es que al aceptar comer, me estarías haciendo un favor. Es decir, tú estarías recibiendo todo eso para mí. No estarías tomando, sino dándome una gran alegría. De hecho, no serías tú quien recibiría de mi comida, sino al contrario, yo obtendría una gran alegría de ti. Tú serías el que está dándome a mí y no al revés. Así pues, el anfitrión desliza implorante, oloroso plato delante de su renuente huésped, y este último lo aparta de sí. El anfitrión desliza otra vez el plato hacia su huésped y él se lo rechaza nuevamente. El anfitrión suspira, revelando a través del lenguaje corporal cuánto desea que su huésped acepte los alimentos. El huésped
asume la postura del otorgante, quien está haciendo un favor al anfitrión. Y el anfitrión le dice: te lo imploro, por favor, hazme feliz. Así pues, el huésped empieza a comer, pero luego se detiene a pensar. Después comienza otra vez y nuevamente se abstiene. Cada vez que para, el anfitrión lo anima a continuar. Solo después de alguna persuasión, el huésped continúa. El anfitrión sigue agregando nuevos manjares ante su huésped, suplicándole cada vez que lo complazca al aceptarlos. Y el huésped dice: si pudiera asegurarme, fíjense ustedes, si pudiera asegurarme que estoy comiendo porque eso te causa placer a ti y no porque yo lo deseo, entonces tú te convertirías en el receptor y yo, huésped, me convertiría en el que otorga el placer. Y sin embargo, para que eso ocurra, yo debo estar seguro que estoy comiendo solamente por ti y no por mí nada más. Y el anfitrión le responde: pero por supuesto que estás comiendo solamente por mí. Después de todo, te sentaste a la mesa y no probaste ni siquiera algo hasta que te demostré que no estabas solamente comiendo, sino también me estabas dando o provocándome una gran alegría. Es decir, tú has venido aquí para causarme placer. Y el huésped le responde: pero si aceptara algo que no desee inicialmente, no disfrutaría recibiéndolo y tú no gozarías viéndome aceptar voluntariamente tu ofrecimiento. Así es que resulta que tú puedes recibir placer solo al grado en que yo disfrute tu ofrecimiento. Y el anfitrión le dice: yo sé exactamente cuánto te gusta esta comida y cuánto puedes comer de cada plato. Por lo tanto, he preparado estos 5 platos. Después de todo, yo sé cuánto deseas este platillo o el otro y ninguna otra cosa en tu vida. El saberlo, el saber cuánto lo disfrutas, evoca en mí la sensación de tu placer. También me agrada que goces de mi comida. No tengo duda que el placer que recibo de ti es genuino. Y el huésped entonces le pregunta: ¿cómo puedo estar seguro que estoy gozando estos manjares solamente porque tú así lo deseas y porque has preparado todo esto para mí? ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar seguro? Es más, ¿cómo puedo estar seguro que no debo rechazarlos? Porque al recibirlos de ti, en realidad, lo que hago es darte alegría. Y le contesta el anfitrión: muy sencillo, le dice el anfitrión, porque tú rechazaste por completo mis ofrecimientos hasta estar seguro, repito, que estabas haciendo todo esto por mi placer. Y entonces tú aceptaste. Después de cada bocado, sentirás que estás comiendo por mi placer y percibirás la alegría que esto me está causando. Así pues, el huésped confirma: ok, puedo librarme de la vergüenza y enorgullecerme al darte placer si pienso cada vez que recibo
que lo estoy recibiendo por ti. Entonces el anfitrión le dice, bueno, pues, cómetelo todo. Tú lo deseas todo y así me estarás dando todo el placer ilimitado. Así pues, el huésped, disfrutando la comida y terminando hasta el último plato, pero después dándose cuenta que aún no está satisfecho, entonces dice, ahora he terminado toda la comida y la he gozado. No hay más comida para disfrutar. Se acabó mi placer porque no tengo más hambre. Ya no puedo traer alegría a ninguno de nosotros. ¿Y ahora qué hago? El anfitrión le dice, no lo sé. Tú me has dado un gran placer al recibir de mí. ¿Qué más puedo hacer por ti? De modo que puedas gozar una y otra vez. Y se pregunta también cómo es posible que desees comer de nuevo si lo has terminado todo. ¿Qué te provocará apetito una vez más? Lo recalca el anfitrión. Entonces el huésped le dice, cierto, mi deseo de disfrutar se convirtió o se ha convertido en un deseo de conferirte alegría. Y si ahora no puedo gozar, ¿cómo puedo complacerte? Después de todo, no es posible crear dentro de mi apetito para otra invitación de 5 platos. Repito esto, que es muy importante. Dice el huésped, cierto, mi deseo de disfrutar, es decir, mi deseo de disfrutar esa comida, se ha convertido con esta sensación y con esta forma de pensar en un deseo no solo de disfrutar para mí, sino de conferir alegría a ti. Y si ahora no puedo gozar, ¿cómo puedo complacerte? Es decir, no es posible crear dentro de mí apetito para otra invitación de 5 platos. No lo puedo crear. Y el anfitrión le contesta, mira, no te preocupes, yo he preparado más que lo que tú deseaste. He hecho todo lo posible de mi parte para complacerte. Tu problema, que tú dices, ¿cómo puedo seguir deseando más mientras recibo más y más? Y el huésped le responde, pero si el placer no satisface mi hambre, no puedo percibirlo como placer. La sensación de placer llega cuando satisfago mis necesidades. Si no estuviese hambriento, no podría disfrutar la comida y por lo tanto tampoco podría conferirte alegría. Así que, ¿qué puedo hacer para permanecer con ese deseo constante y persistentemente para que continuamente te brinde alegría al mostrarte mi placer? Y el anfitrión sabiamente le contesta, para lograr eso, necesitas una fuente distinta de deseo y diversos medios de satisfacción. Al usar tu hambre para recibir tanto la comida como la satisfacción de comerla, eliminas a ambas. Y el huésped le dice, entiendo. El problema es que me abstuve de sentir alegría si consideraba que tú te beneficiarías de eso. Lo rechacé hasta tal punto que aunque la comida estaba frente a mí, no lo podía aceptar por vergüenza de recibirla. Y esta vergüenza era tan intensa, dice el huésped, que yo estaba dispuesto a morirme de hambre, tan solo para evitar la sensación de vergüenza de ser receptor. Y el anfitrión le contesta, pero entonces, una vez que estuvieras convencido de que no estabas recibiendo para ti mismo, comenzaste a recibir para mi beneficio. Debido a eso,
gozaste doblemente, tanto la comida como el placer que me causabas. Por esa razón, el alimento debe ser acorde a tu voluntad. Después de todo, si no fuera por el placer de la comida, ¿qué otro placer me podrías brindar? Y el huésped le contesta: sin embargo, no es suficiente recibir para ti, sabiendo que tú gozas de hacerlo por mí. Si mi placer viniera de tu alegría, entonces el origen de mi placer no sería el alimento, sino tu alegría. Necesitaría sentir tu alegría. Y el anfitrión le dice: eso debe ser fácil, ya que estoy totalmente abierto a eso. Y el huésped le dice: sí, pero ¿de qué depende mi placer? ¿Depende de ti, a quien le estoy dando el placer? Eso significa que mi placer depende de la magnitud de mi deseo de darte o de conferirte o de otorgarte, es decir, el grado en que percibo tu grandeza. Y el anfitrión le dice: sí, ¿qué puedo hacer entonces? Y el huésped le contesta: mira, si supiera más sobre ti, si tuviese un conocimiento más íntimo de ti, si realmente fueras grande, entonces esa grandeza que percibo de ti y esa omnipotencia se me habrían revelado. Y en ese caso habría disfrutado no solo para darte placer, sino también habría estado consciente de quién lo estaba yo recibiendo. Por lo tanto, mi placer habría sido proporcional o directamente proporcional a la revelación de tu grandeza. Y le contesta el anfitrión: ¿y eso depende de mí? Así pues, el huésped le dice: mira, si yo doy, para mí es importante saber cuánto estoy dando y a quién. Si es a los seres queridos, por ejemplo a mis hijos, entonces estoy dispuesto a dar en la misma proporción al gran amor que les tengo. Y esto me da alegría. Pero si alguien de la calle viene a mi casa, estoy dispuesto a darle algo porque puedo sentir empatía hacia un necesitado. Y espero que cuando yo esté en una terrible necesidad, alguien me ayude. Y el anfitrión le contesta: este principio es sobre el cual radica el concepto global de bienestar social. Las personas en la sociedad se dieron cuenta que al no haber ayuda mutua, todos sufrirían. Es decir, ellos mismos sufrirían cuando llegaran a convertirse ahora en los necesitados. El egoísmo obliga a la gente a dar, pero eso no es en verdad otorgamiento puro, sino que te doy para que yo, cuando esté en esa postura, no me sienta mal y tú me ayudes. O sea, estás esperando recibir finalmente. Por eso es que no es en verdad otorgar. Es simplemente una manera de asegurar la supervivencia de uno. Hablando dentro de tu sociedad, dentro de tu mundo, el huésped en realidad dice: no pienso que esta clase de entrega sea genuina. Toda nuestra, entrecomillada, generosidad no es más que una forma para que después recibamos placer al satisfacernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Así pues, el anfitrión le dice: entonces, dime, ¿cómo podría darte placer que va más allá del placer encontrado en tus alimentos? Y el huésped finalmente dice: si eso no depende de ti, anfitrión, depende de mí. Si la persona que viene a mi casa fuera una personalidad muy importante, recibiría mayor placer en darle algo que si se tratara de una persona común. Y así pues, eso significaría que mi placer depende no de la comida, sino de quien la preparó. Así pues, el anfitrión le dice: ok, le pregunta al huésped: ¿qué puedo hacer entonces para que me respetes más? Y el huésped le dice:
Mira, debido a que recibo para tu beneficio, no el mío, cuanto más respeto tenga por ti, más placer recibiré al saber a quién le estoy dando. Y entonces el anfitrión le dice, ok, dime cómo puedo profundizar tu estima hacia mí. Y el huésped le contesta, bueno, háblame de ti, muéstrame quién eres. Así podría obtener placer, no simplemente de recibir la comida, sino también de conocer quién me la está brindando, de saber con quién tengo una relación. La porción más pequeña de alimento recibida de una gran figura me dará una cantidad de placer mucho mayor, el cual crecerá en proporción a cuán grande yo considere que tú eres. Y el anfitrión le dice, a ver, eso significa que para que el placer llegue a ser grande, yo debo abrirme y tú debes desarrollar en ti la habilidad de parecerte a mí. Y el huésped le responde, exactamente. Y eso es lo que crea una nueva hambre en mí. El deseo de darte crece directamente en proporción a tu grandeza. Eso no es porque quiera escapar de la sensación de vergüenza, pues ésta no me dejará satisfacer mi hambre. Y el anfitrión le completa, de esta manera tú comienzas a sentir no el hambre, sino mi grandeza y tu deseo de causarme placer. Entonces, como forma de cuestionamiento, dice, ¿estás diciendo que no deseas saciar mi apetito, sino deleitarte con mi grandeza y tu deseo de complacerme? Y el huésped le dice, ¿y qué tiene eso de malo? Puedo recibir placer de la comida muchas veces más que el que la comida en sí puede dar, ya que le agrego a mi deseo de hambre un segundo deseo, que es la voluntad de otorgarte. Entonces el anfitrión le dice, eso también lo debo cumplir. El huésped le dice, no, la voluntad de hacer esto y su cumplimiento lo crearé en mí mismo. Para eso solo necesito conocerte. Revélate a mí y crearé yo dentro de mí el anhelo de otorgarte. También recibiré placer de dar y no por la eliminación de la vergüenza. Y le pregunta el anfitrión, ¿y qué ganarás con eso? Aparte del hecho que tu placer se incrementará. Y el huésped, muy listo, muy astuto, le dice, hay otro beneficio primordial. Si creo en mí una nueva voluntad, aparte del hambre inherente, me convierto en el dueño de esa voluntad. Y siempre podré aumentarla, siempre llenarla de placer y siempre conferirla a ti al recibir placer. Y el anfitrión le dice, oye, ¿no te parece que se pierde ese deseo cuando está lleno? Tal como a ti se te quitó el hambre. Y el huésped le contesta inmediatamente, no, porque siempre voy a poder crear dentro de mí una impresión más grande de ti. Es decir, con esto siempre puedo crear nuevos deseos de conferirte y al recibir de ti los pondré en marcha. Y así ese proceso puede continuar indefinidamente. Y el anfitrión le dice, ¿de qué depende todo esto? Y el huésped le responde, depende del descubrimiento continuo de nuevas virtudes en ti y de percibir tu grandeza. Y el anfitrión, haciendo un lenguaje corporal de aprobación, le dice, esto significa que a fin de lograr la autoindulgencia permanente,
en la que al recibir un placer egoísta, el hambre no cesará, sino que aumentará por esa recepción, debe formarse, digamos, una hambre nueva, la voluntad de sentir a quién se otorga. Y el huésped le dice, sí, además de recibir los placeres que me da la comida, esos manjares, el que recibe desarrollará por esta forma un sentido de grandeza del que otorga. El descubrimiento del anfitrión y de los manjares, por lo tanto, llegan a ser lo mismo. Es decir, el placer mismo crea conciencia acerca del que otorga. Repito, el placer mismo crea conciencia acerca del que otorga. La comida y los atributos del que otorga siempre van a ser uno y los mismos. Así pues, el anfitrión le dice, resulta que lo que tú subconscientemente querías en un inicio era que el otorgante se revelara. Para ti esto es, de hecho, un relleno y nada más. Y el huésped le dice, mira, al principio ni siquiera comprendía que esto era lo que deseaba. Solamente miré la comida y pensé que eso era lo que quería. Y el anfitrión, riendo un poco, le dice, lo hice a propósito. Todo esto ha sido a propósito, a fin de que tú desarrollaras gradualmente tu propia voluntad independiente, la cual se supone crearías para llenarla por ti mismo. De forma simultánea, estarías tomando el lugar del huésped y del anfitrión. Y el huésped se queda pensativo y le cuestiona y le dice, ¿por qué todo eso está hecho de esa manera? Y el anfitrión, ya más abierto, le dice, con el propósito de llevarte a la plenitud, de modo que desees cada cosa en su totalidad y logres la satisfacción suprema, para que puedas disfrutar cada deseo al máximo y a fin de que el placer sea ilimitado. Y el huésped le dice, ¿por qué entonces no sabía de esto desde un principio? Todo lo que veía a mi alrededor eran objetos que deseaba, sin ni siquiera sospechar que lo que realmente quería todo ese tiempo eras tú. Y el anfitrión le dice, sí, está hecho de tal manera que mientras te encontraras en una situación en la que no me percibieras, vendrías a mí y crearías esa voluntad interna por ti mismo. Y nuevamente el huésped se desconcentra y desconcertado le dice, pero si yo puedo crear esa voluntad dentro de mí, ¿dónde figuras tú? Y el anfitrión le dice, soy yo quien creo en ti la simple voluntad egoísta, es decir, la recepción para ti mismo. Y continúo desarrollándola al rodearte constantemente con nuevos objetos de deleite. Y el huésped le dice, ¿pero para qué es todo eso? Y el anfitrión le contesta muy sabiamente, el propósito es convencerte de que perseguir placer nunca te satisfará por completo. Así pues, el huésped se queda pensando y dice, puedo verlo. En el momento que consigo lo que quiero, el placer desaparece de inmediato y de nuevo añoro algo más grande o completamente diferente. Por lo tanto, estoy en una caza constante, persistente de placer en esta vida, pero sin nunca alcanzarlo del todo. En el minuto que lo tengo en mis manos, se me resbala.
Y el anfitrión, riendo, le dice, y esa es precisamente la razón por la que desarrollas tu sentido de ti mismo y llegas a estar consciente de la inutilidad de este tipo de existencia. Y el huésped le dice, oye, pero si estuvieras por desarrollar en mí el panorama de cómo son las cosas en realidad, entendería el significado y el propósito de todo lo que estaría ocurriendo. Y el anfitrión le dice, sí, este cuadro es revelado solamente después que tú estés totalmente convencido de la falta de propósito en su existencia egoísta. Y tú te des cuenta que se requiere de una nueva forma de conducta. Así pues, necesitas conocer tus raíces y el significado de tu vida. Y el huésped se queda pensando y le dice, oye, pero ese proceso dura miles de años. ¿Cuándo termina? Y el anfitrión le dice, mira, nada es creado innecesariamente. Todo lo que existe está allí con el único propósito de revelarte a ti o a las creaciones una forma distinta de existencia. Y por supuesto, este proceso es lento porque cada pequeño deseo necesita aparecer y ser reconocido como algo que no vale la pena utilizar en su forma preliminar. Y el huésped, algo espantado, le dice, oye, ¿y hay muchos deseos de ese tipo? Y el anfitrión le dice, muchísimos. Y en proporción directa al placer que tú recibirás en el futuro. Pero el placer de recibir la comida no cambia. Tú no puedes comer más que un almuerzo por día. La capacidad de tu estómago no cambiará. Por lo tanto, la cantidad que llega de mí y que es recibida por ti no cambia. Sin embargo, cuando tú cenas en mi mesa para complacerme a mí, ese pensamiento específico crea en ti una nueva voluntad de comer y un nuevo placer. Aparte del placer de la comida, ese placer se mide según tamaño y poder, o en cantidad y calidad, según la cantidad de placer que obtienes al cenar en mi mesa con el fin de satisfacerme. El huésped entonces se queda pensativo y se pregunta, ¿cómo puedo aumentar mi deseo de recibir placer para tu beneficio? Y el anfitrión le dice, bueno, eso depende de tu aprecio y respeto por mí. Y eso depende de cuán grande me consideres. Entonces, dice el huésped, ¿cómo podría aumentar mi aprecio por ti? Y el anfitrión le dice, pues para eso simplemente necesitas saber más sobre mí. Verme contigo en cada acción que desempeño. Observar y estar convencido de cuán grande realmente soy. Es decir, estar totalmente consciente de que soy omnipotente, de que soy compasivo y que soy benévolo. Y entonces el huésped le dice, manifiéstate. Y el anfitrión le contesta, bueno, si tu petición de manifestarme proviene de un deseo de conferirme o de un deseo de darme, me voy a revelar. Pero si esa petición de que yo me manifieste proviene del deseo de agradarte a ti mismo al verme, no solo me abstendré de revelarme a ti, sino que me ocultaré todavía más profundamente. Y el huésped le dice, oye, ¿por qué? ¿Acaso no te da igual la manera que sea en la que reciba de ti? Después de todo, tú deseas que disfrute. ¿Por qué ocultarte de mí?
Y el anfitrión le dice muy sabiamente, mira, si me revelo por completo, recibirás tanto placer por mi eternidad, por mi omnipotencia y plenitud, que no serás capaz de aceptar ese placer para mi beneficio. Ese pensamiento ni siquiera te cruzará por la mente. Y luego te sentirás nuevamente avergonzado. Además, debido a que el placer será perpetuo, tal como lo hemos visto con anterioridad, eso eliminará tu deseo y de nuevo quedarás sin voluntad. Ah, dice el huésped, finalmente percatándose. Así es que esa es la razón por la que te ocultas de mí, para ayudarme. Y yo que pensé que era porque tú no querías que te conociera. Y el anfitrión le contesta, mira, mi deseo más grande es que tú me veas y que estés cerca de mí. Pero, ¿qué puedo hacer si en ese caso no serías capaz de sentir placer? ¿No sería eso lo mismo que morir? Así que el huésped le responde, pero si no tengo conciencia de ti, entonces, ¿cómo puedo progresar? Todo depende de cuánto te reveles a mí. Y el anfitrión le vuelve a contestar, de hecho, solamente la sensación de mi presencia crea en ti la capacidad de crecer y de recibir. Sin ese sentido, tú simplemente consumes todo, lo recibes todo para ti mismo y de inmediato dejas de sentir cualquier placer. Por eso, cuando aparezco ante ti, sientes vergüenza, la sensación del que otorga y la voluntad de recibir los mismos atributos del proveedor. Así pues, el huésped le dice, ok, revélate a mí lo más antes posible. Y el anfitrión le dice, lo haré, pero solamente lo haré hasta el punto que sea para tu beneficio, pese que siempre me habría gustado aparecer ante ti. Después de todo, me oculto a propósito, a fin de crearte condiciones de libre elección. De esta manera, puedes ser libre de actuar y elegir cómo pensar independientemente de mi presencia. No habrá presión por parte del anfitrión. Y el huésped le dice, ok, entonces, ¿cómo te revelas a mí? Y el anfitrión le dice, lo hago lenta y gradualmente. Cada nivel de revelación es lo que llamamos un mundo. Desde el nivel más oculto hasta el nivel más expuesto. Fin. Así pues, de esto se entiende que nuestro principal objetivo es elevar la importancia sobre la perspectiva que tenemos del Creador. Es decir, adquirir fe en su grandeza y poderío. Y debemos hacerlo porque es la única manera posible de escapar de la prisión del egoísmo personal y entrar a los mundos superiores. Tal como se mencionó anteriormente, podemos experimentar una dificultad extrema cuando decidimos seguir el sendero de la fe y abandonar toda preocupación por nosotros mismos. Luego nos sentimos aislados de todo el mundo, como suspendidos en la nada, como si no tuviéramos el apoyo del sentido común o del razonamiento o de cualquier experiencia previa que nos dé soporte. Es también como si hubiéramos abandonado nuestro propio ambiente, nuestra familia y amigos,
para estar unidos con el Creador. Este tipo de sensaciones surgen por la falta de fe en el Creador, cuando no podemos percibirlo a Él, o a su presencia, o a su dominio sobre toda la creación. En esos momentos sentimos una ausencia del objeto de la fe. Pero una vez que comenzamos a sentir la presencia del Creador adelante, cuando seguimos persistiendo sobre este camino, ya estamos listos para someternos totalmente a su poder y seguirlo ciegamente, siempre preparados para anularnos por completo ante Él, desacreditando nuestro intelecto casi de manera instintiva. Por esta razón, el principal problema que enfrentamos es cómo percibir la presencia del Creador. Por lo tanto, cuando surgen tales dudas, vale la pena dedicar toda nuestra energía y pensamientos en favor del Creador. De inmediato debemos aspirar a aferrarnos al Creador con todo nuestro ser. Y este sentimiento sobre el Creador se llama fe. El proceso puede ser acelerado si consideramos que este objetivo es importante. Mientras más valioso es para nosotros, más rápido podemos alcanzar la fe, es decir, nuestra conciencia del Creador. Además, cuanta más importancia le atribuyamos a la percepción del Creador, más fuerte será, hasta convertirse en parte de nuestro ser. La suerte, que en hebreo significa mazal, es una forma especial de la providencia que no podemos influenciar de ninguna manera, pero está dictado desde lo alto que nosotros, como individuos, somos responsables de tratar de cambiar nuestra propia naturaleza. Después, el Creador evaluará nuestros esfuerzos en esta dirección y eventualmente cambiará nuestra naturaleza, además de elevarnos por encima de nuestro mundo. Por lo tanto, antes de realizar cualquier esfuerzo, debemos darnos cuenta que no podemos esperar que fuerzas superiores o la suerte o cualquier otro trato especial de lo alto intervengan en nuestro nombre. Por el contrario, y esto es muy importante, debemos comenzar por reconocer completamente que si no actuamos, no lograremos lo que deseamos. Sin embargo, una vez que completamos la tarea, o nos dediquemos al estudio, o realicemos cualquier otro esfuerzo, debemos llegar a la siguiente conclusión, y destaca el Rab esta conclusión, que todo lo que hemos alcanzado como resultado de nuestros esfuerzos habrían ocurrido de todas maneras, aún sin ejercer ninguno de ellos, ya que el resultado ha sido predeterminado por el Creador. Y tengan mucho cuidado en las conclusiones a las que puedan llegar. Normalmente llegamos a la conclusión de ok, entonces no hago nada, de todas maneras ya está predeterminado por el Creador a dónde voy a llegar. Cuidado, no es tan fácil como llegar a esa conclusión.
Sigo leyendo. De esta manera, si anhelamos comprender la verdadera providencia en todos los aspectos de nuestra vida, de antemano debemos tratar de asimilar estas contradicciones dentro de nosotros mismos. Miren ustedes, por ejemplo, por la mañana debemos comenzar nuestra rutina diaria de estudio y trabajo, dejando atrás todos los pensamientos del dominio divino del Creador sobre el mundo y sobre sus habitantes. Cada uno de nosotros debe trabajar como si el resultado final dependiera solamente de nosotros. Pero al final de cuentas, bajo ninguna circunstancia debemos permitirnos imaginar, pensar o percibir que lo que hemos alcanzado es el resultado de nuestros propios esfuerzos. Tenemos que darnos cuenta que aun si permaneciéramos en la cama todo el día, de todas maneras llegaríamos al mismo resultado, porque este ha sido predeterminado por el Creador. No hay contradicción. Y créanme, sigan persistiendo y verán por qué estoy diciendo que no hay contradicción. A pesar de que en este momento su mente les está diciendo qué contradictorio es esto. Y cierran el libro y se vayan. No se trata de eso. Sigan persistiendo y van a encontrar la verdad de esta aparente paradoja. Y sigo leyendo. Por lo tanto, quien desee llevar una vida basada en la verdad debe, por un lado, obedecer las leyes de la sociedad y de la naturaleza como cualquier otra persona. Pero por el otro lado, también debe creer en el dominio absoluto del Creador sobre el mundo. Y destaca el Rab lo siguiente: todos nuestros actos pueden ser divididos en buenos, neutrales o malos. Nuestra tarea consiste en elevar nuestros actos neutrales al nivel de los buenos. Podemos lograr esto al estar conscientes que aun cuando desarrollamos, al final prevalecerá la voluntad del Creador. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, aunque sepamos que la curación está totalmente en manos del Creador, debemos tomar la medicina prescrita por un médico autorizado y creer que la habilidad del doctor nos ayudará a superar la condición. Pero cuando nos recuperamos, después de haber tomado la medicina estrictamente de acuerdo a las órdenes del médico, debemos creer que nos habríamos recuperado de todas maneras, porque ese era el plan del Creador. Por lo tanto, en vez de agradecer al doctor, debe agradecer al Creador. De esta manera, convertimos un acto neutral en uno espiritual. Y al repetir este procedimiento internamente, con respecto a todos los actos neutrales, podremos gradualmente, entrecomillado, espiritualizar todos nuestros pensamientos. Los ejemplos y explicaciones antes proporcionados son muy importantes porque, en realidad, podrían convertirse en serios obstáculos que podrían impedir nuestra elevación espiritual. El problema a veces crece porque pensamos que entendemos los principios del dominio divino. Concentramos nuestras energías
artificialmente en fortalecer nuestra creencia en la omnipresencia del Creador, en vez de trabajar de manera ardua en nosotros mismos. A menudo, a fin de demostrar fe en el Creador, o simplemente por pereza, asumimos que no necesitamos trabajar en nosotros mismos, ya que todo está en poder del Creador. O bien cerramos nuestros ojos y solo confiamos en la fe ciega, al tiempo que eludimos preguntas fundamentales sobre la verdadera fe. Pero les digo esto, evitar responder estas preguntas, nos privamos de la posibilidad de progreso espiritual. Como se dice de nuestro mundo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Aún así, una vez que hayamos ganado algo y limpiado el sudor, es difícil para nosotros admitir que el resultado no dependió de nuestro arduo trabajo o de nuestras habilidades, sino del fruto del trabajo del Creador. Y debemos aceptarlo así. Por lo tanto, debes de ganar el pan con el sudor de tu frente y después pensar en el fruto del trabajo del Creador como único. Ambas cosas son importantísimas. Y destaca nuestro Rab, debemos esforzarnos con el sudor de nuestra frente para fortalecer nuestra fe en el dominio absoluto del Creador. Así pues, a fin de crecer y experimentar nuevas sensaciones espirituales, debemos hacer un esfuerzo por entender y aceptar la naturaleza contradictoria del dominio divino, solo debido a nuestra ceguera. Allá adelante se va a aclarar. Solo entonces sabremos exactamente lo que se requiere de nosotros. L'chaim.